Empecé a trabajar en la trilladora La Reina, en Honda, en el año 1987. Allí empecé como recepcionista, pero realmente duré muy poco como recepcionista y dado que tenía conocimientos contables en el área contable, me trasladaron posteriormente para trabajar en el departamento de contabilidad con mi compañero José Elías Berrío. Allí estuve desempeñándome como auxiliar contable y reemplazándolo a él en los momentos en que él estaba ausente. Mi jefe inmediato en ese momento fue don Luis Enrique Carmona. Él es de Manizales, actualmente está viviendo en Manizales. Duró mucho tiempo acá como gerente de la trilladora. Bueno, resulta que yo trabajaba anteriormente en Coreducación. Era la secretaria de rectoría. Y en una ocasión, pues yo quería salir de Coreducación. Me contacté con don Alberto Gómez, que ellos eran los propietarios de la trilladora de Enseguida de La Reina, de la de los Gómez. Y don Alberto, yo le había pasado una hoja de vida para irme a trabajar al comité ganadero. Pero resulta que cuando le pasé la hoja de vida, ya ellos habían seleccionado a la persona para trabajar allí en el comité ganadero. Posteriormente, don Alberto Gómez encontró a mi hermana y le preguntó que si era yo o era ella. Entonces ella le dijo que no, que ella era Beatriz, y que yo le preguntó que si todavía estaba trabajando en Coreducación y que si yo todavía estaba interesada en irme a trabajar a otra parte. Beatriz le dijo que sí, que yo todavía estaba en la universidad, pero que yo estaba buscando otro empleo. Entonces dijo, dígale a su hermana que se contacte conmigo, que ya le tengo el trabajo. Yo le pasé la hoja de vida a don Luis Enrique Carmona, y pues él dijo que estaba muy buena mi hoja de vida y dijo que la iba a pasar para Bogotá para que me fuera a trabajar allá. Me dieron un mes de plazo mientras yo dejaba organizado todo en Coreducación, y al mes larguito me fui a trabajar a Trilladora La Reina. Sí, cuando empecé a trabajar allá, la trilladora se llamaba, pues esa era una compañía. Entonces, Trilladora La Reina en Honda. Estaba la trilladora de La Virginia, estaba la trilladora de Buga, estaba la trilladora de Santa Rosa, eran como 4 o 5 trilladoras, y la de Honda. Entonces, en esa época se llamaba Compañía Cafetera de Manizales, ¿sí? Posteriormente, entonces, la Compañía Cafetera de Manizales le vende a una empresa multinacional que se dedicaba más que todo era o sea, la parte comercializadora de semillas, como abonos y semillas, ¿sí? Que era Cargill Cafetera. Cargill le compra entonces la parte de café a la Compañía Cafetera de Manizales, y se crea la multinacional Cargill Cafetera de Manizales. Dura un proceso más o menos, o sea, durante la existencia de esa multinacional fue más o menos como unos 3 a 5 años después. Le vende, no, más tiempo, en el año 2000, hasta el año 2000. Hasta el año 2000 fue compañía Cargill Cafetera de Manizales. Posteriormente, Cargill le vende a otra multinacional que era Econ de Colombia. Y Econ de Colombia se llama entonces Compañía Cafetera de Manzanares hasta el año como 2005, 2006, y después entonces ya se fusiona. Econ de Colombia tenía 2 empresas, que era Compañía Cafetera de Manzanares, la que le ha adquirido a Cargill, y ellos tenían Compañía Cafetera Agrícola de Santander. Entonces, hacia el año más o menos 2006, 2005 se fusionan,
y queda una sola empresa, como termina como hasta cuando yo trabajé ahí, Compañía Cafetera Agrícola de Santander. Bueno, no, pero es que en esa época, cuando yo empecé a trabajar allá, había mucha mujer que era operaria, que trabajaba en la parte de producción, de producción. O sea, en el momento en que se trilla el café, se beneficia, entonces hay que seleccionar el producto. Entonces sale el producto que es excelso, que es el producto que nosotros exportábamos, la pasilla y el ripio. Y la pasilla, entonces, más que todo se hacía el trabajo manual, que era un trabajo que consistía en que las señoras, a través de unas bandas, iban pasando el café y ellas con las uñitas iban sacando lo que era la pasilla y el ripio, o sea, lo que no se podía mezclar con el café excelso. Este es un proceso. Ya en esa época, cuando yo ingresé, pues yo trabajé en la parte contable al principio, pues como recepcionista, pero ya después, cuando yo pasé a la parte contable, yo manejaba las nóminas de las señoras. O sea, en esa época hubo dos turnos de señoras, y cada turno tenía aproximadamente 100 señoras. O sea que esa trilladora movía mucha mano de obra, ¿sí? Porque se necesitaba suficiente personal para la selección del café. Entonces se presentaban 2 turnos y ellas eran las encargadas de separar la pasilla. Eso se pagaba de acuerdo al salario mínimo por destajo. Lo que llama por destajo, o sea, de acuerdo a horas trabajadas, ¿sí? Se llevaba, la señora se le entregaba una planilla, había una supervisora, que era la supervisora de cada turno. A la supervisora se le entregaba la planilla con los nombres de todas las señoras que estaban trabajando, y ella allí anotaba cuánto tiempo trabajaba cada persona, ¿sí? Si trabajaba horas extras, cuánto tiempo había trabajado en horas extras, diurno, nocturno, lo que fuera. Para seleccionar el café, o sea, para la parte de la selección de pasilla y eso, sí eran mujeres. Pues eran mujeres porque prácticamente ellas tenían las uñas largas, y con las uñas era que ellas podían ir sacando el café a medida que iba pasando. De resto, pues sí, había hombres también trabajando en la parte, por ejemplo, de producción, la parte del maquinista, el mecánico, los braceros que eran las personas que se encargaban de bajar el café de los carros cuando llegaban, para ponerlos a la pesa, en la báscula para pesarlos. Ellos eran hombres. Y también el administrador y el gerente también eran hombres. El auxiliar del administrador, el catador, todos ellos eran hombres. En el área administrativa prácticamente trabajábamos, cuando yo empecé, 3 mujeres. Éramos la secretaria, Gloria Castañeda, era la Miriam Ríos, la señora que hacía el aseo y estaba pendiente de atender al personal, y yo. Nosotros dependíamos directamente en la parte contable de Bogotá. Aquí nos encargábamos lo que era la parte de registrar las facturas de compra de los artículos que se requerían para el funcionamiento de oficina, papelería, todo el manejo de caja menor, el pago de los cafés que entregaban en trilladora, que se hacía a través de unas cartas por transferencia que se enviaban a los bancos, y a través de esas cartas se le asignaba, se trasladaba el dinero, lo enviaban de Bogotá a la cuenta de cada proveedor, de cada vendedor del café, de cada persona que nos lo suministraba. No, esta era una empresa muy seria y muy responsable con el personal que tenía a cargo. Ellos pagaban los aportes para pensión, la salud, la pensión
los riesgos laborales. Incluso Cargill Cafetera era una empresa tan responsable y pendiente de sus trabajadores que ella medía todos los riesgos que se podían presentar dentro de la empresa. Entonces ella capacitaba al personal para que no tuvieran accidentes de trabajo. Y cada vez yo estuve encargada por un tiempo de la parte de riesgos profesionales dentro de la empresa o riesgos que sucedían dentro de la empresa, y me tocaba que hacer los incidentes y accidentes de trabajo que se presentaban y reportarlos a Bogotá, ¿sí? Cuando pasaba eso, pues venía una investigación de qué era lo que había pasado, qué se podía hacer para que no se volviera a presentar ese incidente, ¿sí? Todas esas cosas que eran relacionadas con la protección de profesional. Bueno, yo trabajé ahí, pero no propiamente. Cuando yo me retiré, la trilladora cerró. La trilladora creo que duró por ahí como unos 3 años. Yo me retiré en el 2007. Creo que duró por ahí como hasta el 2010, 11. Bueno, no sé hasta qué tiempo la tuvieron ahí, pero prácticamente ya en esa época ya había empezado el deceso ya empezaba a decaer el funcionamiento de las trilladoras. Pues tenía una buena producción. No recuerdo exactamente cuántos sacos mensuales, porque eso se cuenta por sacos, ¿no? Sí, señora. Entonces, el procedimiento era que llegaba el café el cliente enviaba el café a la trilladora. No, el café cuando yo empecé a trabajar ahí, siempre lo mandaban en camiones pequeños o en camiones. Cuando se despachaba, se exportaba, cuando yo empecé a trabajar ahí, sí se exportaba vía tren, ¿sí? Que era hasta Santa Marta. Ya después, cuando empezó el auge de las carreteras, entonces se dejó a un lado el despacho por tren a Santa Marta y se empezó a despachar mucho café a Buenaventura. Entonces, pero sí, no puedo decirle exactamente cuántos sacos podrían producirse mensualmente en este momento, pero sí era una producción suficiente para unos buenos despachos que se tenían que hacer, porque además que eso eran unos compromisos que en Bogotá, que era la oficina principal, se negociaban con las empresas que iban a comprar el café. Entonces el café se despachaba, se enviaba a Buenaventura y allá había una empresa que era la encargada de despachar, de recibirlo, revisar que todo estaba bien y despacharlo, ¿sí? Lo mismo era en Santa Marta. Eran empresas que tenían convenios, o bueno, eran las encargadas de recibir el producto y despacharlo al exterior. Sería muy interesante que ustedes entrevistaran a uno de mis jefes, mis buenos jefes, José Ramón Henao, que les puede ampliar más el conocimiento sobre el café, porque yo a duras penas lo de la parte administrativa, él ya les puede hablar bien de la parte de producción, de cómo se maneja, cómo analizan el café, cuántos granitos tienen que sacar para la muestra, cuánto pesa la muestra, por qué malla la tienen que pasar para hacerle el análisis. Es muy interesante el proceso. Pienso que sería muy importante, porque Honda necesita en este momento muchas fuentes de empleo, ¿sí? Pero digamos sí deberían de funcionar,
porque crearía fuentes de empleo. Lo que pasa también es que a raíz, las trilladoras prácticamente fueron desapareciendo a raíz de que el café también fue perdiendo su valor. Los grandes caficultores que habían en la época en que yo trabajé y antes de que se fueran acabando las trilladoras, tenían sus grandes cultivos de café, pero a raíz de las enfermedades, digamos así, que le aparecen a las plantas, muchos caficultores fueron quebrando, el precio fue bajando. Entonces ya no era rentable para ellos el trabajo que tenían de la venta y la producción del café. Les salía más costoso producirlo, que en el momento de irlo a vender no iban a recuperar ni siquiera nada. Entonces, por eso yo pienso que fue desapareciendo el café. Honda no es una ciudad cafetera. Todos sabemos que aquí no hay cultivo de café. Lo que hace a Honda importante en esa parte del comercio es precisamente la ubicación estratégica que tiene Honda. Entonces, Honda, por su ubicación, es una ciudad privilegiada, fue una ciudad muy privilegiada, y a partir de ese punto de vista, las empresas, digamos en el campo cafetero, pues por su ubicación les quedaba muy fácil transportar sus productos a Honda, por la ubicación. Entonces traían el café de Fresno, de Falan, de Manizales, de las fincas cercanas acá, incluso que dependiendo también muchas veces del precio que tuviera el café en ese momento, también lo traían desde Boyacá. Entonces eso, hacían un recorrido de 10, 12 horas, pero lo traían acá porque fluctuando el mercado, según como estuviera el precio en el mercado, aquí había un precio y ellos traían el café acá. Además, que ellos, para poder vender el café, tenían que hacer un compromiso de venta a la trilladora. Y ese compromiso de venta era como una especie de pacto que se hacía entre la persona que iba a proveer el café y la trilladora en sostener el precio a la persona que lo vendía, así el precio en el mercado hoy bajara, ya tenía un compromiso de por medio que había que respetarlo para cuando él lo entregara. ¿Sí? Generalmente eso era como el proceso.